Gloria a Dios. Gócese. Así es, amén, aleluya. Santo eres. El Señor es poderoso, grande. El Así es, Señor que amén. nos está visitando, ¿verdad? A través de Así este es, tiempo, amén. medios. Gloria a Dios. El Señor nos está visitando. Aleluya. Esperando que esté gozándose ahí en su hogar y llame a alguien más, invita a alguien más. Amén, Dios le bendiga. Vamos a hacerlo. Bueno, el Señor me los bendiga ricamente hoy en esta tarde, mañana para otros lados de los Estados Unidos, donde nos están mirando. El Señor me les bendiga ricamente. Espero que se estén gozando. Amén. Y vamos a empezar con nuestras redes sociales. Ya saben muchos, YouTube Casa View en español y Facebook Casa View 31. También para los que son de Casa View, la familia de Casa View, para si quieren mandar sus ofrendas, sus diezmos. Saben que estamos usando ahorita las aplicaciones de Giveify y por correo también los pueden enviar a Casa View Asamblea de Dios, a P.O. Box 180-427, Dallas, Texas 75218. Bueno, pues ahora vamos a entrar al mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y vamos a hablar de las cosas que están pasando, ¿verdad? Cantábamos que el Señor ya viene y muchos ya estamos conscientes de que eso está pasando, que el Señor ya viene, y eso nos tiene que dar alegría, no asustarnos, ¿verdad? Y el tema de hoy es las tres grandes preguntas, ¿verdad? Las tres grandes preguntas. Y los que trajeron sus Biblias, pues pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y el pensamiento de hoy dice: nadie sobrepasa a la Escritura. El libro se amplía, profundiza con los años. Amén. Vamos a estar brincando versículos. Están muy atentos. Y vamos a orar. Bendito Padre, en esta tarde, mañana, Señor, disponemos, Señor, todo nuestro corazón, Señor, como tu palabra dice, rasgaos nuestros corazones, no nuestras vestiduras, Señor. Tú que todo lo conoces, Señor, escudriña, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada pensamiento, en cada corazón, Señor. Trayendo paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, a cada uno de tus hijos, bendito Padre. Y que seas tú, Señor, obrando, Señor, aquel, Señor, que nos está viendo por las redes sociales, Señor, que quizás no te conoce, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú lo toques, Señor, y que pueda llegar a tus pies, Señor. Para aquel, Señor, que necesita reconciliarse contigo, Señor, y que por obra tuya, Señor, llega a través de este mensaje, Señor, toca su corazón, Señor, y tráelo para atrás a ti, Señor. Para aquel, Señor, que se ha desanimado y se ha apartado, Señor, pedimos que lo alientes en estos momentos, Señor, que lo levantes, Señor. Para aquel que sigue activo, Señor, sigue dando fuerza, Señor, de una forma muy en especial, Señor, que solamente tú puedes dar, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, a través de esta palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, Señor. Hablando al inconverso, Señor. Hablando al caído, Señor. Y que seas tú, Señor, obrando, Señor, en todo momento, Señor. En todo lugar, Señor. Trayendo, Señor, a convicción, Señor, aquel corazón, Señor, que no te ha sabido reconocer, Señor, como su Señor y Salvador. Trayendo a convicción, Señor, aquel que dice que cree en ti, pero no hace tus mandamientos, Señor. Trayendo a convicción, Señor, aquel que te sirve, Señor, pero no te adora en espíritu y en verdad, Señor. Que lo hagamos todo en espíritu y en verdad, Señor. Porque tú eres espíritu, Señor, y tú buscas, Señor, esos adoradores, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, por lo que está pasando en todo el mundo, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por nuestros gobernantes, bendito Padre. Que seas tú, Señor, que obre en esos corazones, Señor. Te pedimos por cada iglesia, Señor, que siga activa, Señor, buscando formas, Señor, para poder alimentar a tu pueblo, Señor.
Te pedimos, bendito Padre, que tú pruebas, Señor, lo necesario, Señor, para cada persona, Señor, para aquel que ha perdido toda esperanza, para aquel que ha perdido trabajo, Señor, para aquel que hoy no tiene nada que comer, Señor. Pruebe, Señor, que nosotros seamos la sal y la luz del mundo, Señor. Que si está en nuestros medios, Señor, poder ayudar a esas personas, Señor. Úsanos, Señor, de una forma muy en especial, Señor. Para aquel que necesita sanidad, Señor, en estos momentos, Señor, toca su corazón, Señor. Sana, Señor. Sana su alma, sana su corazón, Señor, y sana su cuerpo físico, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Por las peticiones, Señor, que nos han estado escribiendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Tú las conoces, Señor. Nosotros nomás las depositamos, Señor, en tus manos, Señor, y sabemos que tú eres el que hace toda obra perfecta, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Bueno, pues vamos a tomar asiento y vamos a dar inicio a lo que estábamos hablando sobre el tema. El tema son las tres grandes preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué las tres grandes preguntas? Porque las tres grandes preguntas las hicieron los apóstoles al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús todavía estaba en vida, ¿verdad? Si pudiéramos apagar la luz, por favor. Y esas preguntas las podemos encontrar en el libro de Mateo. Y allí los apóstoles le preguntan al Señor Jesús estas tres grandes preguntas. Y estamos en Mateo 24. Mateo 24. Estamos gozosos, ¿verdad? Porque hay hermanos que están acompañándonos hoy, que ya teníamos tiempo que no nos mirábamos. Gloria a Dios por ello, que están con nosotros. Y la primera gran pregunta es, ¿cuándo serían estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. La segunda pregunta es, ¿cuál sería la señal de tu venida? Y la tercera pregunta es, ¿y cuál sería la señal del fin de la época? ¿Verdad? Y eso lo vamos a encontrar en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 3. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahí están las tres grandes preguntas que los discípulos le hicieron al Señor Jesús. Amén. Entonces, hay algo muy importante aquí en estas tres preguntas, porque son las mismas preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Cuándo será la venida de nuestro Señor Jesús? ¿Cuándo será el fin de todo lo que está pasando? Y hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque aquí en este Evangelio de San Mateo, capítulo 24, aquí el Señor se está dirigiendo no solamente a la iglesia, pero también se está dirigiendo al pueblo de Israel y a las naciones. Amén. Amén. Entonces, no todo lo que está en este capítulo y el capítulo 24 y 25 se conoce como el Sermón de los Olivos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque él estaba sentado en el monte de los olivos, ¿verdad? Y estaba hablando. Pero antes de entrar de lleno a lo que quiero predicar hoy, quisiera que fuéramos a Apocalipsis. El hermano pastor lo leyó al inicio del culto, pero me gustaría entrar en este capítulo de Apocalipsis 8, porque tenemos que ver dos cosas muy importantes aquí. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, en San Lucas y en Marcos, el Señor se revela al ministerio en presencia, en cuerpo presente, pero usando nomás un capítulo.
En Apocalipsis el Señor revela, pero todo un libro. Y por eso se llama Apocalipsis, es revelación. Amén. Amén. ¿Revelación para quién? Para la iglesia. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer Apocalipsis capítulo 8. Los que nos están viendo por las redes sociales, si nos acompañan a través de la lectura. Y dice en el capítulo 8, y vamos a leer nomás 5 versículos, pero son muy claves. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En el versículo 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiero parar aquí en este versículo. ¿Por qué quiero parar aquí? Porque si leemos bien claramente, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante ¿qué? El altar. Eso quiere decir que allá hay un altar. Amén. ¿Cómo lo hay? Aquí. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que estamos leyendo. Dice el libro de Apocalipsis: el que tenga sabiduría, entienda. Amén. Daniel lo mismo lo dijo: el que lea, entienda. Amén. ¿Ok? Entonces nosotros estamos leyendo, pero muchas veces leemos, pero no entendemos. Y este libro no es algo que no se puede entender. Se puede entender porque es la revelación de Jesús hacia su pueblo. Amén. Amén. Entonces quedamos ahí que había un altar. Estamos en Apocalipsis 8, versículo 3. Y sigue diciendo: con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Quién son los santos? No es San Pedro, no es San Judas Tadeo, no, es la iglesia. Amén. Amén. Porque ahorita van a salir corriendo y ir a traer un San Judas Tadeo. Y no es que estemos criticando, pero no estamos hablando de esos santos. Amén. Estamos hablando de la iglesia, los santos, ¿verdad? Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Pero vamos a tomar conciencia de lo que dice en el versículo 4 también. Dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo. ¿De qué? Del incienso con las oraciones ¿de quién? De los santos. De los santos. Amén. Pero en el 5 dice algo clave. Dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó ¿a dónde? A la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto quiere decir aquí, hermanos, que cuando el ángel arroja eso encendido para atrás a la tierra, el Señor ya no recibió las oraciones porque la iglesia ya no estaba aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Eso quiere decir que la iglesia ya fue arrebatada, entonces ya las oraciones ya no pudieron llegar porque el periodo de la gracia terminó. Amén. Y eso es lo que la iglesia no entiende. Ahorita estamos en un periodo de la gracia. San Mateo fue escrito porque dice mismamente ahí que van a predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Es diferente evangelio? No, no es diferente evangelio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo estuvo predicando. Amén. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Vuélvanse porque el Señor viene. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros estamos en el periodo de la gracia. ¿Por qué? Nadie sabe por qué.
¿Por qué estamos en el periodo de la gracia? Porque el Señor Jesucristo murió por nosotros. Amén. Lo leímos, libre por la sangre, predicamos sobre esto. Libres por su sangre, el Cordero fue inmolado por nosotros. ¿Lo merecíamos? No. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Amén. Entonces quiere decir que todos ahorita pueden ser salvos si reconocen al Señor Jesucristo y nos volvemos a Él. Nos volteamos y buscamos su rostro, su presencia. Si continuamos con Él. Amén. Hay tiempo, hermanos. Hay tiempo. Pero hay muchos que no quieren entender eso. Hay muchos que no quieren reconocer que Cristo viene. Amén. Y muchos también que son cristianos tienen miedo por lo que va a pasar en las tribulaciones y que porque esto y que el otro y que ya viene. Nosotros como iglesia nos tenemos que alegrar. No asustar. Amén. ¿Por qué? Porque el novio ya viene por la novia. Amén. Entonces, ahora sí, ya que entramos un poquito en el fundamento de lo que quiero hablar, ¿estamos entendiendo? Espero que sí. Y si no, pidamos sabiduría al Señor. Amén. Entonces leíamos aquí, en el versículo 23 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban muy interesados en eso porque ellos estaban con el Señor Jesús y el Señor les decía que Él se iba a morir, que Él se iba a ir, que Él se iba a apartar, que iba a ser morada para todos los santos. Amén. Pero si seguimos leyendo, y contestando la primera pregunta de la destrucción del templo, eso no lo vamos a encontrar en el libro de San Mateo. Pero sí lo vamos a encontrar en el libro de San Lucas y unos fragmentos los vamos a encontrar en el libro de Marcos. Amén. Entonces dice Lucas, dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir. Todo. No hay ninguna cosa que no se vaya a cumplir. Dice, mas hay. Este hay que está allí es importante. Porque antes del capítulo 24 de San Mateo, si leemos en Mateo 23, hay muchos ayes. Ay de los fariseos hipócritas. Ay de los... Entonces cuando uno dice ay, es porque uno se está lamentando o uno se siente, ¿cómo se puede decir? Abatido, triste, no sé. Porque uno dice, me da tristeza que este hermano o esta persona no quiera escuchar. Te duele. Porque tú le estás hablando. Pero no quiere. No quiere. Y no quiere. Y no quiere. ¿Verdad? Pero ahí dice, mas hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad, ¿dónde? En la tierra, y irá sobre este pueblo. Amén. En el 24 dice, a unos los matarán con espada y a otros los llevarán prisioneros a otros países. Sigue hablando del pueblo de Israel. Esto pasó en la invención cuando se metieron los romanos a destruir todo ahí. Esa destrucción fue peor que la que hizo el rey de Babilonia. 600 años antes, ¿verdad? Y conquistará por gente de otros países y conquistada por gente de otros países
hasta que llegue el momento en que también esa gente sea destruida. Amén. Volvemos a Mateo 24 y ahora vamos a entrar en el versículo 4 y 5. Y dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque el Señor se preocupó en decirle a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Antes había profetas falsos. Porque ya había profetas falsos, no solamente eso, pero el engaño es una artimaña ¿de quién? Del diablo. Amén. El diablo hasta ahorita sigue echando mentiras. Amén. ¿Okay? ¿Y saben cuál es la más grande mentira que mucha gente cree? Oh, el infierno no existe. Otros dicen, no, pues cuando yo me muera, pues no va a pasar nada, nomás simplemente vamos a morir y ya, that's it. No queda otra. Ya viví mi vida, ya no voy a morir. No. Si volvemos para atrás a lo que dice el versículo 3 de San Mateo, dice, y del fin del siglo, no del mundo. Porque el mundo no se va a acabar. El mundo va a seguir. Va a haber destrucción en este mundo, pero no se va a acabar porque el nuevo mundo del Señor Jesucristo reinará. Pero lo que sí se va a acabar son los siglos, son los tiempos, son las épocas. Así es, amén. Amén. Entonces muchos dicen, es que el fin del mundo. Es que no es el fin del mundo, es el fin del siglo, es el fin de la época. Amén. Porque el mundo va a seguir, ya sea que vivas tú en el infierno o vivas reinando con el Señor Jesucristo, vas a seguir. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos vendrán? Muchos. No poquitos, muchos. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Y nos ponemos a pensar, y no es que esté criticando, pero muchos dicen, ¿dónde está Cash Luna para sanar? ¿Dónde está Benny Hinn? ¿Dónde están estos que dicen que pasan gente ni sanan? ¿Por qué no sanan a los de COVID-19? Amén. Amén. ¿Podemos decir que son engañadores? No lo sé. Solamente el Señor sabe. No estamos aquí para juzgar a nadie. ¿Verdad? Pero la palabra dice que si tú tienes fe, sanarás también. Amén. Muchos quieren nomás recibir la dosis, pero no quieren hacer nada para recibirla. Amén. Si tú te sientes enfermo, tú vas al doctor. El doctor te revisa, te examina y te dice, esto es lo que tienes mal en ti. Y te da un medicamento. Para que tú sanes o para que tú cures, tienes que proceder con el medicamento. Amén. Pero si no procedes con el medicamento, ¿vas a curarte? No. La única diferencia es que los médicos curan. El Señor sana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esa es la única diferencia. Y lo único que el Señor pide es que nos volvemos a Él. Es todo. Pero lamentablemente toda la culpa se la queremos echar a Dios. Es que es la culpa de Dios que esto esté pasando. Es que es la culpa de Dios y es que es la culpa de Dios. ¿Y cuándo va a ser mi culpa? ¿Y cuándo va a ser la culpa del adversario? Nunca. ¿Por qué? Porque los tiene cegados. Yo lo digo porque yo también estuve en ese tiempo así. Amén. ¿Estamos o no estamos? Amén. En segunda de Pedro, Pedro lo reafirma
en el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre ¿qué? El pueblo. Amén. De que hay falsa gente predicando el evangelio, sí lo hay. Amén. Pero una cosa que vamos a tener en cuenta, todos tenemos un libre albedrío. ¿Ok? Y está en ti y está en mí si yo quiero escuchar al que está en el púlpito predicando. Amén. Amén. No le podemos echar la culpa a los engañadores. La culpa es mía. ¿Por qué? Porque yo soy muy huevón y no me gusta estudiar. No me gusta leer. No me gusta escudriñar. Entonces, yo vengo cada domingo, me siento, escucho, el pastor dijo. Y lo que el pastor dice, eso es la verdad. El sacerdote dijo. El diácono dijo. El pelón que estaba ahí predicando dijo. ¿Y a ti qué te dijo el Señor? Amén. ¿Trajiste a la luz lo que se predicó? No. Es que lo escuché en YouTube, hermano. Y ahí dice. Gloria a Dios. Lo miré en el Facebook. Ahí dice. Y tiene muchos seguidores. Muchos. ¿A poco va a estar echando mentiras? Sí. Porque yo le creo lo que dice la palabra. Amén. Que hay muchos falsos engañadores Así es. Amén. entre el pueblo. Amén. Pero si yo no tomo el tiempo de buscar lo que el Señor está hablando a mi corazón, entonces, ¿de quién es la culpa? No, cuando vengas, Señor, es que predicaba tan bonito y yo pensé que le estaba diciendo toda la verdad. Que el dinero le hablaba en el oído. Que pisoteáramos el dinero. ¿O estoy mal? ¿Verdad? Porque muchos dicen, es como cuando estaba chiquillo, siempre decían, no te juntes con ese porque te vas a hacer cholo. No te juntes con ese que porque esto te va a pasar. Y a veces yo me quedaba pensando, y el sonsacador era yo, no ellos. ¿Saben por qué? Porque siempre hay un líder. Siempre se destaca de una persona un líder. Y ahí va la otra gente. ¿Saben cuándo hay oposición? Cuando el que está siendo líder no va de acuerdo con los principios que uno sabe. Amén. Amén. Yo anduve entre el montón. Pregúntenme si alguna vez caí entre la cárcel. No. ¿Por qué? Porque ellos iban a robar. ¿Yo para qué voy a robar si yo no tengo necesidad? Yo traigo dinero. ¿Todo para quedar bien con alguien? No, que vamos a irnos a quebrar. Vayan a quebrar a quien quieran. Yo no voy a ir. Ellos están guardados en la cárcel y yo estoy aquí afuera predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Cuando empecé a trabajar por la escuela, me acuerdo que me pasaban por el FBI, dije, pásenme por todos lados. Me mandaron 2 veces a hacer las huellas, porque les regresaron para atrás rápido el récord. Dijeron, de ninguna persona nos han recibido tan rápido el récord de las huellas. Amén. Siempre tardan 2-3 semanas, y las tuyas nomás duraron 2 días. La persona me volvió a mandar a hacer las huellas. Y puedes mandarme 1000 veces. Yo sé que por fuera quizás me mira una persona que no conviene, pero sé lo que yo he hecho. Amén. Así nosotros. Si estas personas se están dejando engañar por falsos profetas, porque muchos se autonombran el profeta este. Unas cosas que tengas el don de profecía y una cosa es que quieras ponerte tú como profeta.
Amén. Y sigue diciendo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Aquí ya son dos cosas. Hay falsos profetas y falsos maestros. Y no nomás en la iglesia, en todo el mundo. Hasta en la escuela circular. Hay gente que le gusta su trabajo de maestro y hay gente que está ahí nomás porque eso estudió. Y tú lo puedes ver. Yo trabajé en la escuela y miraba maestros que ponían ese empeño en tratar de enseñar lo más bueno a los niños. Y había unos que no les importaba. No se esforzaban. Y lo mismo hay aquí en la iglesia. Hay maestros que se empeñan en estudiar para poder traer revelación. Y hay maestros que ahí lo que digan está bien. Es que yo lo leí así, así lo entendí. Y el contexto de lo que leíste, pues... ¿Y de quién es la culpa? Mía. No le podemos echar la culpa al profeta ni al maestro. La culpa sigue siendo mía. ¿Por qué? Porque soy huevón. Y lamentablemente, la raza hispana no le gusta escudriñar. Esa es la verdad. Amén. Esa es una verdad. Prefiero meterme al YouTube a ver qué dice aquí. O al Google. A ver cuál es el contexto de este libro. Y le dejamos el trabajo a otra persona en vez de tú relacionarte con la palabra de Dios para recibir tú la revelación de parte de Dios. Y así poder traer a la luz lo que se te está enseñando. Lo que se te está predicando. Amén. Pero no lo queremos hacer. Dice, los cuales encubrimientos introducen herejías destructoras. ¿Por qué son destructoras? Tú nomás da $1,000 del diezmo. It's okay. Is your ticket to heaven? En Miami no estaban vendiendo los tickets al cielo y la gente compra y compra como locos. Y me pongo a pensar, o sea, monkey see, monkey do, dicen en inglés, ¿verdad? El chango hace una cosa y le sigue el otro, ¿verdad? Pero si yo estoy mirando que esto te está haciendo daño, ¿para qué voy a meterme ahí, a la boca del lobo? ¿Verdad? Bueno, ¿están muy dormidos o están como, what are you talking about? Negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso al quien nos compró. Y por ende nos lleva a una destrucción repentina. No, es que me hirieron. Sí, te hirieron ahí. No fue el que te compró el que te hirió. Porque Él no está para herirte, está para ayudarte, para sacarte del hoyo. Amén. ¿Y sabes por qué te hirieron? Porque no escudriñaste. Amén. Por eso te hirieron. Y por eso te fuiste de esa iglesia y ahora estás en otra y ahí también te van a herir. Porque el que no ha cambiado eres tú. Cambiaste de iglesia, pero el que no cambiaste eres tú. Y sigues igual, queriéndote alimentar de otros en vez de la misma palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, me miro así como que ya acabaste con eso. No los estoy regañando tampoco. ¿Ok? Pero el Señor, o sea, tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos. Amén. En todo. Porque hagas una cosa buena o una cosa mala, hay una consecuencia en lo que está pasando ahí. Amén. En San Mateo 24:6 dice, y oiráis de guerras y rumores de guerras. Pausa aquí. Oiráis de guerras. ¿Estamos en una guerra? Sí.
con balas, misiles, no. Estamos en una guerra biológica. Amén. ¿Se oyen rumores de guerra? Sí, que Estados Unidos y China están del chongo, como la esposa y la mujer. La esposa y la esposa. ¿Verdad? Que ahora nomás me diste $100 para el mandado y ocupo 200 porque están los niños. Pero no, pues te voy a dar 150. No, son 200. Y así está China y Estados Unidos ahorita. ¿Verdad? Pelee. Rumores de guerras. Pero hay una cosa que habla aquí, dice, mirad y no os turbáis. ¿Que van a pasar esto? Sí. ¿Que las vamos a ver? Sí. Pero el Señor nos reafirma, no te turbes. Porque el mismo Salmo 91 dice, y mirarás a 1,000 y a 10,000, mas a ti no llegará. Amén. Si el Salmo te lo está diciendo que vas a mirar, ¿para qué es? ¿Para que creas como Tomás? Pero a ti no va a llegar. Porque es necesario que todo esto que acontezca. Pero hay algo. Pero aún no es el fin. ¿Que estamos cercas? Sí. ¿Qué es el fin? No. ¿Hay mucho tiempo? No sabemos. ¿Tenemos que estar preparados y velando? Sí. ¿Tenemos que estar despiertos? Sí. Aunque 2, 3 ya están dormidos. ¿Verdad? Y luego más si están en la comodidad de su casa ahí con un cafecito en la cama, así ya. Si nos dormimos en la iglesia, le digo a mi esposa, imagínate en la casa. Amén. Más a gusto, así luego más si está así siendo frío y te recuestas. Bueno. Ya casi termino. Y sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación, que estábamos hablando. China y Estados Unidos. Rusia e Irán. ¿Se oyeron conflictos de guerras cuando Irán y Estados Unidos se bombardearon unos a otros? Sí. ¿Pasó a mayores? No. Pero se oyeron esos rumores. Amén. Y reino contra reino. ¿Hay una lucha entre reino y reino ahorita? Sí, y siempre la ha visto. Siempre la ha visto. Dice, y habrá pestes. ¿Hay pestes? Sí. El COVID-19 es una peste, una pandemia. Amén. Y sigue diciendo, y habrá hambres. ¿Hay hambre? Sí. ¿Las estamos viendo? Sí. Simplemente aquí en los Estados Unidos, en Pittsburgh, había líneas y líneas y líneas que nunca en la historia ni en la Gran Depresión se había mirado tanta gente en línea para recibir comida de los dispensarios de alimento. Para suplirle a toda esa gente duraron más de 6 horas. Aquí en los Estados Unidos. Pero estamos ayudando a los de África. Tenemos misioneros por todo el mundo. ¿Y aquí qué? O sea, somos candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Y así pasa. Amén. Terremotos. ¿Cuántos terremotos no han pegado en Puerto Rico? En todo el mundo ahorita se están viendo terremotos. Que no las miramos en las noticias o que no ponemos enfoque en eso, pero sí está pasando. Así es. Y dice en diferentes lugares. ¿Nos tenemos que turbar porque va a haber todo eso? No. Hace 2, 3 semanas miré que había un temblor en El Paso. Y le dije a mi esposa, pues ¿qué? Aquí en Texas no temblaba. Pero ya hay. ¿Puede haber uno aquí en Dallas?
Sí. Bueno, que ya estoy acostumbrado a ello. Ya no me asusto. Me asusto cuando estaba el vientonazo el jueves, viernes. Que miré que todo se empezó a oscurecer. Dije, no, ya viene el Señor. ¿Verdad? Pero no pasan mayores, gracias a Dios. Dice, y todo esto será ¿qué? Principios de dolores. Eso quiere decir que la tierra ya está lista para parir. Amén. Ya está lista. Si Dios me permite, voy a empezar a una predicación de los abismos. Y los abismos de la tierra los vamos a ver desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dice que se van a abrir los abismos. ¿Qué son los abismos? Las aguas. Y van a salir cosas de ahí. Entonces vienen los partos, vienen los dolores, vienen los principios de dolores. Espero que estemos entendiendo. Les prometo que ya casi termino. Volviendo para atrás lo de Jerusalén. Dice, aquí es donde quería leerles rápidamente. Si todos tienen Biblia, vayamos a San Mateo 23:37. Mateo 23:37. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor no ha querido reunir no solamente a su pueblo, pero a los gentiles, para estar bajo su cobertura y su protección? Y no hemos querido. Pero fíjense lo que dice en el 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Eso es una importancia tan grande. Amén. Que tenemos que ponernos a ver en dónde estamos parados. Amén. ¿Por qué? Porque entonces ya del versículo 3 al 8 es dirigida a la iglesia. Del versículo 9 en adelante ya está dirigido al pueblo de Israel. Porque si leemos en el 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuánta gente no odia al pueblo de Israel? ¿Cuánta gente? Eso es ahorita. Pero no han podido hacer nada porque la mano de Dios está sobre ellos. Pero va a venir destrucción para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor los va a unificar, los va a recoger, va a hablar con ellos de una forma u otra. Amén. Y con eso vamos a concluir lo de hoy. Amén. Me pasé como por 15 minutos, pero espero que sea para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, este día, Señor, por las personas que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor, por los que estamos aquí, Señor, presentes, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres para cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos, bendito Padre, que nos sigas dando entendimiento, sabiduría y revelación, Señor. Que nos hables, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que nos traigas, Señor, que nos alumbre, Señor, el entendimiento de una forma muy en especial, Señor. Ponemos, Señor, manos sobre los enfermos, Señor, que sanen, Señor. Tu palabra dice, Señor, que ponéis manos sobre los enfermos y sanarán, Señor. Sánale, Señor, desde el corazón, Señor, su alma, su pensamiento, Señor, sus cuerpos físicos, Señor. Tráelos, Señor, a ti, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos por cada miembro, Señor, de Casa Viva en Español, Señor, que tú obres en cada uno de ellos, Señor, que traigas fortaleza, Señor, que los restaures, Señor, de una forma muy en especial, Señor,
Que cuando vuelvamos, Señor, a estar todos reunidos aquí en este templo, Señor, tu mano protectora, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, Señor, cuidándonos de todo mal, Señor. Que seamos, Señor, y te podamos alabar todos, Señor, en un mismo pensar y en un mismo sentir, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor. Sigue trayendo revelación, Señor, a lo que quieras que tu iglesia entienda, Señor, y sepa, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así vamos a dejar al hermano Carlos que entre de lleno. ¿Pueden prender las luces de atrás, por favor? Amén, gloria a Dios. Hermoso Señor. Estos son avisos, ¿verdad? Profecías, cumpliéndose la palabra de Dios, y está en nosotros, ¿verdad, hermanos? Que queramos creer y obedecer y hacer lo que se nos pide que hagamos para poder estar unidos con el Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, antes de ser despedido, vamos a cantar una alabanza más. Señor, así, síguese gozando y aleluya, lo esperamos delante de Dios el jueves. Hermano Sergio estará predicando, pues también, amén. Gloria a Dios. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Que mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Padre, en este momento venimos a tu presencia una vez más en el nombre de Jesucristo. Siempre damos honra y gloria, Señor, para siempre. Permite, Señor, que tu nombre siempre sea glorificado, levantado en alto, Señor. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. En este momento, Señor, yo te ruego consolación por aquellas personas que están sufriendo dolor de un ser querido perdido, que han perdido un ser querido, y te ruego una fortaleza por aquellos que se sienten débiles, una fortaleza por aquellos que tienen temor, Señor, que tu Espíritu Santo, que el príncipe de paz more sobre esas vidas, los abrace y los aliente a continuar adelante, Señor. En este momento estamos en tus manos, tu iglesia está en tus manos, tu pueblo está en tus manos, Señor. El mundo entero está en tus manos, Señor. Bendice a todos por igual, no haciendo acepción de personas, Señor. Bendice tanto al rico como al pobre, Señor, al niño como al anciano. En el nombre de Jesucristo, rogamos una vez más, como me ha orado, por aquellos enfermos que están en los hospitales, por aquellos doctores que están ahí luchando para que alcancen la vida. Y reprendemos al espíritu de la muerte que está llevándose a mucha gente. En el nombre de Jesús, de misericordia, Señor. Satanás es mentiroso y padre de mentira, y sabe que su tiempo ya es corto. De pronto vendrá el Rey de Reyes, Señor, señores. Entonces dará pago cada uno conforme haya hecho en este mundo. Padre, bendícenos, llévanos con nuestros hogares, prepáranos para este servicio, bendice a todos por igual, donde quiera que ha alcanzado esta línea, Señor, de internet, Padre, o de Facebook, o de YouTube, bendice a todos por igual. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Hasta el siguiente servicio el jueves a las 7:30. Amén. Dios les bendiga.